días, mi nombre es David Rodríguez Palomo, soy residente de traumatología en el Hospital Universitario de Navarra y voy a hablaros acerca de las fracturas vertebrales en columna anquilótica a propósito de un caso clínico que tuvimos en nuestra unidad hace relativamente poco tiempo. El caso clínico consta de un paciente de 85 años, varón, con antecedentes médicos de diabetes, obesidad y un proceso reumatológico indeterminado, ANA positivo, que no había terminado de cumplir criterios para lupus, pero bueno, le había dado problemas a nivel articular y de raquis a lo largo de su vida. Además, había tenido unas fracturas lumbares que el paciente no aportaba informes y no recordaba el nivel de las fracturas. A pesar de ello, el paciente era independiente para las actividades básicas de la vida diaria. El paciente acude al servicio de urgencias por una lumbalgia mecánica tras un traumatismo trivial que él recuerda como una caída hacia atrás desde su propia altura por haberse tropezado con una alfombra en su domicilio. El paciente se quejaba de dolor a la palpación en las vértebras lumbares, este dolor aumentaba con la bipedestación, estaba definido como un EVA 8, es decir, un dolor moderado severo, y el paciente acude sin déficits neurológicos. El paciente es tratado en el servicio de urgencias, a pesar de lo cual pues, persiste el dolor, un dolor bastante intenso, rebelde a tratamiento y bueno, en las pruebas complementarias que se le hacen en el servicio de urgencias obtenemos estas radiografías convencionales, API lateral, donde vemos un raquis pues, muy anquilótico, una hiperostosis muy severa, incluso con algunos signos de columna en caña de bambú. Y además, bueno, pues también se puede observar a nivel de la vértebra T12 como un pequeño acuñamiento no muy llamativo, pero sí significativo. Dado a su patología, pues el paciente es ingresado en el servicio de geriatría con el diagnóstico de lumbalgia en paciente con espondiloartrosis y una una sospecha de fractura metabólica por osteoporosis en la vértebra T12. Por este motivo se le solicita al paciente una resonancia lumbar. La conclusión de la resonancia lumbar, como vemos en la imagen, es son hallazgos compatibles con una fractura reciente, aguda, metabólica o clasificada en la resonancia como metabólica de las vértebras T12, viendo también algunos acuñamientos en el E1 y L4. Además nos habla también de una osteocondrosis muy severa y un estrechamiento del canal a nivel de L4 L5. Con estos hallazgos se nos interconsulta al servicio de traumatología y bueno, pues revisando un poquito el caso y al paciente nos aparecen ciertas dudas diagnósticas. El paciente, a pesar de no tener ningún déficit, pues tenía mucho dolor, un dolor muy importante, a pesar de para ser unas fracturas metabólicas y la resonancia, las imágenes de la resonancia pues tampoco nos demuestran que esté justificado tanto dolor. Por lo tanto, realizamos un escáner, solicitamos un escáner, una tomografía computerizada que se informa al quinto día como fractura del cuerpo vertebral de la T12 con un trayecto horizontal que se extiende a ambos pedículos y en las articulaciones facetarias de T11 y T12 y probablemente afecta también al complejo ligamentario posterior que se encuentra osificado a esos niveles. Además, nos diagnostica también a signos de anquilosis avanzada. Entonces nos encontramos entre una lesión, una fractura, pues con características diferentes a las que nos aportaba la resonancia. Esto nos demuestra que este tipo de pacientes con una columna anquilosada, suponen un desafío diagnóstico para los servicios de urgencias, sobre todo, pero también para nosotros como residentes de traumatología. Es un desafío clínico, ya que son pacientes con mucha patología crónica de columna,
están acostumbrados a tener lumbalgias, están acostumbrados a vivir con dolor y además los traumatismos que sufren estos pacientes son traumatismos de baja intensidad que muchas veces el paciente ni siquiera recuerda o le da importancia y por lo tanto no lo cuentan. Además es un desafío radiológico, ya que partimos de columnas con una patología crónica subyacente y las imágenes van a ser muchas veces de difícil interpretación, incluso para los propios radiólogos. A este caso le añadimos, pues, por ejemplo, esta revisión del año 2021, donde se ve que hasta un 33% de los pacientes que acuden a un centro primario con fracturas vertebrales, estas fracturas no fueron correctamente diagnosticadas o lo hicieron con un retraso hasta en el 33% de los casos. Incluso la bibliografía consultada por estos compañeros se ve que en otros centros hasta el 45% de los pacientes sufren un retraso diagnóstico a la hora de identificar este tipo de fracturas. Bueno, pues a pesar de este desafío, para diagnosticarlas hay que empezar por ver al paciente, hacerle su anamnesis, hacerle su exploración física y pedirle una radiografía convencional con dos proyecciones AP y lateral habitualmente. Cuando estas imágenes o estas pruebas de imágenes o esta exploración nos ofrecen dudas, pues hay que apoyarnos en otras técnicas de imagen como el TAC o la resonancia. Ambas, tanto el TAC como la resonancia, van a ayudar a concretar la magnitud de la lesión y nos van a ayudar también a definir la estabilidad, como la lesión del complejo ligamentario posterior o otras complicaciones potenciales que puedan surgir. Si bien es verdad que para identificar mejor estructuras óseas vamos a utilizar el TAC, ya que permite establecer la integridad del muro posterior con una mayor fiabilidad. La resonancia identifica mejor, sin embargo, la lesión neurológica y además nos va a ayudar también para identificar las complicaciones asociadas a tejidos blandos, como por ejemplo hematomas u otras complicaciones ligamentosas. Bueno, y a la hora de diagnosticar este tipo de pacientes deberíamos tener también en cuenta ciertas consideraciones, ¿no? Sobre todo en pacientes con columna anquilótica, siempre estamos hablando de ese tipo de pacientes. Y es que en estos pacientes hay que hacer una resonancia, un TAC de solo la columna donde le duele, o hay que hacer TAC a todos los pacientes que tengan este problema, o una resonancia a todos estos pacientes, como solemos hacer o suelen hacer en muchos servicios. Bueno, pues en cuanto a la primera pregunta de extender las exploraciones a toda la columna o hacerlo solo de donde el paciente se queja, os traigo este estudio donde se hacen la misma pregunta que nos hemos hecho nosotros. ¿Es toda la columna la que hay que explorar o solamente donde el paciente se queja? Y los resultados que nos da este estudio pues son que el escáner identifica significativamente más fracturas que lo hacen las radiografías, con una P muy significativa, y que el sitio de donde el paciente se queja no es indicativo del sector donde está la fractura hasta en un 57% de todos los pacientes. Y además, en estos pacientes con columna anquilótica no es raro ver fracturas distantes multinivel o fracturas a muchos niveles diferentes a donde el paciente fue golpeado o donde el paciente tiene dolor. Como conclusión, pues ellos sugieren que en aquellos pacientes que tienen una hiperostosis o que tienen una columna anquilótica se debería realizar un escáner de columna completa debido al alto porcentaje o a la alta prevalencia de fracturas en este tipo de pacientes. Y además un escáner que debería aumentar el rango de segmentos explorados, ya que si solo le hacemos el escáner de la zona donde le duele,
podíamos perder hasta el 57% de las fracturas que sufren estos pacientes. El nivel de evidencia de este estudio, sin embargo, es un 3, ya que es un estudio observacional monocéntrico. En cuanto a las siguientes preguntas, ¿deberíamos hacer resonancia en todos los pacientes? Pues también hay un estudio de 2019 que nos hace la misma pregunta, que si hay que hacer una resonancia rutinaria en aquellos pacientes que tienen anquilosis o es suficiente con las imágenes del TAC. En este caso, los resultados de este estudio son que de 124 pacientes investigados o diagnosticados con fracturas anquilóticas, solo 6, es decir, el 4,8%, tenían lesiones adyacentes o lesiones adicionales que fueron diagnosticadas con la resonancia en vez de ser diagnosticadas con el TAC. Y solo en 4 de ellos, es decir, en el 3% de los pacientes, el criterio clínico, el criterio terapéutico fue modificado por las imágenes y los datos que nos sugirió la resonancia. Por lo tanto, la recomendación que hacen en este estudio es que la resonancia debe reservarse para aquellos pacientes que no tienen anquilosis y en los que se sospecha una lesión discoligamentosa o inestable, o en aquellos pacientes que tengan o no tengan anquilosis, tienen una lesión o se sospecha una lesión neurológica o tienen déficits neurológicas que requieren una investigación espinal más intensa. Bueno, una vez que tenemos diagnosticada la fractura, el siguiente paso, como hacemos con todas las fracturas, es clasificarlas. Y para ello utilizamos la clasificación de la AO, que es una clasificación que divide las fracturas vertebrales en diferentes grupos. Primero, por localización, divide las fracturas según sean de lesiones cervicales altas, lesiones cervicales bajas, lesiones lumbotorácicas o lesiones sacras. Para no extendernos mucho, vamos a ver las que nos competen en este caso clínico, que son las lesiones dorsolumbares. En este caso, les divide en 3 grupos, según su morfología y su mecanismo de acción. Las lesiones del grupo A son las lesiones que se producen por un mecanismo de compresión. Llevan un subíndice que nos va a ir aportando información acerca de la gravedad. Las lesiones A0 son aquellas que no afectan a la estabilidad de la columna ni al muro anterior, principalmente afectan a las apófisis transversas o espinales. Las A1 afectan al muro anterior en un solo platillo, las A2 en los 2 platillos, y así continuamente. Las fracturas A3 y A4 son las fracturas de estallido que ya afectan a todo el muro anterior. Las fracturas tipo B son las fracturas por mecanismo de flexión-distracción y tienen una mayor gravedad debido a su mayor inestabilidad del raquis, de la fractura. Y las fracturas tipo C son aquellas que, además de afectar al muro anterior y posterior, es decir, aparte de ser inestables, además existe ya un desplazamiento. Además de esta clasificación, según su morfología y según su mecanismo de acción, la clasificación de AO nos pone unos adaptadores o unos subíndices que nos aporta información acerca de la lesión neurológica. Eso nos lo va a venir dado por la letra N, ya tenga una lesión neurológica más o menos grave, y unos modificadores también de gravedad que son la M, que nos va a describir si el complejo posterior, ligamentario posterior, está afectado o se desconoce, y si el paciente tiene alguna comorbilidad que nos puede hacer cambiar la indicación de la cirugía.
Aparte de esta clasificación de la O, tenemos un sistema de severidad, el sistema TLIS, que nos da, además de darnos información acerca de la severidad de las lesiones, nos va a dar también un carácter pronóstico. En nuestra fractura, entonces, podemos clasificarlas como una fractura por flexión-distracción tipo B2, ya que afecta al muro posterior, y la podemos clasificar entonces como una fractura inestable. Hay que tener en cuenta y hay que reseñar que según la clasificación que nos daba la resonancia o la radiografía en un primer momento, podíamos clasificar la fractura como una fractura A2N0M1, ya que no conocíamos la afectación del muro posterior y parecía una fractura metabólica por compresión. Sin embargo, toda la información que obtenemos después con el escáner nos hace descartar esta clasificación y podemos clasificar finalmente la fractura como una T1112, B2, N0 y M2, ya que tenemos una patología, una comorbilidad que nos va a hacer modificar el criterio quirúrgico, como puede ser la anquilosis, como veremos más adelante. Por lo tanto, es una fractura inestable, ya que tenemos los siguientes criterios de inestabilidad, y es que asienta sobre un raquis anquilótico, el mecanismo de producción de fractura es un mecanismo de distracción, afecta a las tres columnas de Denis y afecta sobre todo al complejo ligamentario posterior, que además estaba calcificado. El TLIS de la fractura es un 7 y como hemos visto anteriormente, aquellas fracturas, o veremos posteriormente, aquellas fracturas que tengan un TLIS mayor de 4 deben ser consideradas quirúrgicas. Hay dos modalidades de tratar estas fracturas, como todas: el tratamiento conservador o el tratamiento quirúrgico. Vamos a utilizar o vamos a optar por un tratamiento conservador en aquellas fracturas que no tengan deterioro neurológico, consideradas como estables y una puntuación de TLIS menor que 4. O en aquellos pacientes que, a pesar del tipo de fractura, pues sean pacientes con muy escasa demanda por sus comorbilidades o por su escasa reserva vital. El tratamiento conservador consiste, aparte de la analgesia, en colocar una ortesis tóraco-lumbosacra según corresponda durante 10-12 semanas, haciendo revisiones durante esta convalecencia. El tratamiento quirúrgico estará indicado entonces en fracturas inestables con deterioro neurológico, con un TLIS mayor de 4 o fracturas clasificadas como inestables por la clasificación de la O, como son las tipo B o tipo C. Los objetivos del tratamiento quirúrgico van a ser, pues como el de todas las fracturas, reducir el desplazamiento si es que existe. Una vez que la fractura está reducida, el objetivo va a ser prevenir la recibida del desplazamiento, es decir, darle estabilidad a la fractura y tratar cualquier problema neurológico y sus complicaciones. Además, como objetivo secundario tenemos el de permitir una movilización precoz del paciente, lo que va a facilitar su reincorporación a la vida diaria y a su calidad de vida. El tratamiento quirúrgico deberá ser urgente en aquellas fracturas, luxaciones con desplazamiento evidente, en los que en pacientes que tengan un déficit neurológico, sobre todo si este déficit es incompleto o progresivo, y en aquellos pacientes que tengan un compromiso del canal espinal por las complicaciones neurológicas que ello puede conllevar. Las vías de abordaje que vamos a utilizar pues son las clásicas. Habitualmente en la región tóraco-lumbar vamos a utilizar la vía posterior. La vía anterior también puede ser utilizada, sobre todo en el segmento cervical, aunque la vía anterior habitualmente debe ir combinada o puede ser combinada con un tratamiento con una vía de abordaje antero-posterior o doble vía. Y la técnica que vamos a utilizar es la fijación posterior con tornillos pediculares. Esta fijación debe ser una fijación larga, por lo menos debemos utilizar, o lo que está descrito es que debemos utilizar o debemos aumentar el rango de fijación a 2 niveles por encima de la fractura y 2 niveles por debajo,
pudiendo utilizar otro tipo de instrumentaciones en fracturas muy específicas, como puede ser la fractura de Chang, que afecta únicamente a una vértebra, o otro tipo de fracturas que no se consideren con tanta inestabilidad. En el caso de nuestro paciente, pues se intervino el día 12 de convalecencia mediante una fijación percutánea de T10, T11 a L1, L2, según la técnica habitual, con tornillos canulados, en este caso todos cementados. Además, se realizó una vertebroplastia de T12 desde el pedículo. Y bueno, pues a la hora de tratar este tipo de pacientes y de plantear el tratamiento, debemos tener en cuenta que estos pacientes son pacientes habitualmente con alto riesgo de complicaciones. Son pacientes de alto riesgo quirúrgico, muy añosos, con otras comorbilidades, en los que la calidad del hueso suele ser pobre. Además, no es extraño que estos pacientes tomen algún tipo de antiagregante o anticoagulante que aumentan la probabilidad de sangrado, aparte de que los abordajes son muy grandes y pues la pérdida de sangre suele ser importante. Además, por este tipo de abordaje, también el deterioro de la calidad de vida posoperatoria, tanto por el tema del dolor como el tema de las infecciones, puede ser importante. Dado todas estas complicaciones potenciales, se ha desarrollado un concepto más que una técnica, que es el Minimal Invasive Spine Surgery, que es un conjunto de técnicas quirúrgicas que nos van a permitir minimizar la agresión quirúrgica a este tipo de pacientes. Estas técnicas, entre otras, está la endoscopia, la fijación mínimamente invasiva, la navegación o la robótica. Sobre todo la robótica apoyada por la navegación, aunque estas son tremendamente novedosas. Las ventajas de utilizar las técnicas MIS va a ser que, bueno, sobre todo preservamos al máximo la anatomía normal del paciente, minimizando la pérdida de sangre, reduciendo el tiempo intraoperatorio, las heridas van a ser más pequeñas, por lo tanto el riesgo de infección también va a ser menor, va a reducir la fibrosis por cicatrización y va a reducir el tiempo de recuperación. Por lo tanto, potencialmente reducen los costes hospitalarios de los pacientes y aumentan la seguridad de los mismos. Sin embargo, son técnicas que también tienen ciertas dificultades. Son técnicas que implican un importante desarrollo técnico del hospital donde se realizan. La curva de aprendizaje es importante y larga y los equipos, sobre todo los de navegación y robótica, son altamente costosos. Acerca de la cementación, ¿por qué utilizamos la cementación? Bueno, pues la cementación es una técnica de potenciación de la fijación de los tornillos pediculares mediante cemento. Está indicada principalmente en dos condiciones. En los pacientes que tienen un hueso de baja calidad, estoperóticos o muy añosos, y en los pacientes que sufren una reintervención, sobre todo en aquellos casos que los pacientes son muy añosos. En este artículo que os acompaño, pues nos dan pues, ciertos aspectos técnicos, nos aporta ciertos aspectos técnicos acerca de la cementación. Hago aquí un resumen. En cuanto al volumen de cemento que debemos utilizar, bueno, pues como vulgarmente se dice, ni mucho ni poco. Podríamos pensar que utilizando mucho cemento aumentaríamos la capacidad de agarre de los tornillos, sin embargo, esos grandes volúmenes tienen riesgo de extravasación y de complicaciones sin aumentar el poder de fijación del tornillo. Así que 2-3 milímetros de cemento está descrito como el volumen óptimo para utilizar en este tipo de fijaciones. Más controversia puede surgir con el tema del timing. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para colocar el tornillo a una vez que producimos o que insertamos el cemento? Cementos muy blandos, la utilización de cementos muy blandos suele dar un fallo de la interfaz entre el hueso y el cemento, ya que la baja viscosidad del cemento hace que no se interdigite entre
entre las eh, entre, entre el hueso, vamos, y un cemento muy duro suele dar un fallo entre la interfase tornillo y cemento, ya que el tornillo no se engancha suficientemente bien en el cemento. Bueno, en caso de, como digo, ya tiene bastante controversia en caso de tener que pecar de alguna de las dos formas, blando o duro. Parece que el cemento blando mejora la integración de las espiras en el tornillo y entre el cemento y el hueso trabecular. Así que habrá que optar por una viscosidad suficiente para que esas interdigitaciones se metan a través de las trabéculas. En cuanto a los tornillos, pues hay dos tipos de técnicas. La clásica, que es primero cementar o haciendo bien una vertebroplastia o una cifoplastia, y una vez que tengamos una dureza suficiente del cemento, colocar el tornillo. Pero desde hace tiempo ya se han desarrollado tornillos que son canulados y que permiten la inyección a presión del cemento para, una vez colocado el tornillo, introducir el cemento a través de sus canulaciones. En cuanto a los tipos de cementos, pues tenemos dos tipos. El más utilizado es el polimetilmetacrilato. Como ventajas tiene que es de alta biocompatibilidad y de bajo coste, ya te digo, es el más utilizado. Y como inconveniente es precisamente ese, que al ser bioinerte, muy biocompatible, existe poca osteointegración a largo plazo. Sin embargo, los cementos cálcicos pues se convierten en hidroxiapatita y por lo tanto tienen un gran potencial de osteointegración. El principal inconveniente que tienen es que necesitan un tiempo para que el cemento termine de ponerse duro y madurar. Por lo tanto, en las primeras 24 horas tenemos riesgo de movilización de la osteosíntesis. En nuestro paciente, aquí os pongo las radiografías de control recién operado. El paciente está ingresado con nosotros durante 12 días. Después del ingreso se va para casa caminando con el andador, sin dolor y con una faja corsé a nivel dorsolumbar. A los 6 meses el paciente puede ser retirada la faja, acude a nuestra consulta habiendo recuperado su actividad previa y tanto es así que el paciente, la pregunta que nos hace es que si le puede, con esta fijación que tiene, puede renovarse el carnet de conducir teniendo 86 años. Como conclusiones, podemos decir, después de revisar el caso, que las fracturas en un paciente con el raquis anquilótico suponen un desafío diagnóstico y terapéutico y por lo tanto cuando vemos a este tipo de pacientes debemos tener un alto nivel de sospecha clínica incluso en aquellos pacientes que vengan recordando o vengan refiriendo traumatismos de baja intensidad. Hay que decir que estos pacientes deben ser tratados como fracturas inestables o portadores de fracturas inestables hasta que nos demuestre lo contrario y que estas fracturas hay que pensar, hay que tener en mente que se comportan como si fuesen una fractura de hueso largo, es decir, una fractura de fémur transversal, que es tremendamente inestable. Y en cuanto al diagnóstico hay que tener en cuenta que la tomografía define mejor las lesiones óseas y su estabilidad, que siempre que podamos este tipo de pacientes añosos o con tanta comorbilidad habría que utilizar técnicas MIS siempre que sea posible y en cuanto a la cementación siempre que tengamos mala calidad de hueso pues deberíamos optar por implementar esa fijación con cemento. Eso es todo, muchas gracias a mi tutor y a mis compañeros por haberme ayudado con esta presentación. Un saludo.